Bien, vamos a tratar ya la última fase de la suavización de este perfil que nos va a llevar a la obtención de la respuesta instrumental, con la cual vamos ya a tener preparadas las últimas herramientas necesarias para tener esos perfiles ya preparados para sus mediciones y sus análisis astrofísicos. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Espero que esto se vea bien y tengamos un final de esta primera fase de tutoriales como se merece. Bien, fijaros, tenemos el perfil que hemos dejado en la primera parte de este tutorial y lo que vamos a hacer es, como siempre, estamos repitiendo operaciones que ya os son familiarizadas. Vamos a obtener de nuevo este perfil suavizado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a cerrar primero algunas cosas que tengo abiertas. Vamos a editar los puntos. Le decimos que sí, que queremos editar puntos. Recordar que las líneas de medición siempre molestan en esta fase de la suavización y vamos a añadir. Buscamos los puntos como siempre hemos hecho. Vamos a quitar otra vez las líneas que siempre aparecen por aquí y las debéis quitar para trabajar. ¿De acuerdo? Añadimos puntos. Bien, a ver si podemos hacerlo. Bien, vamos a añadir los puntos más o menos de forma generosa, ya que se trata de una curva que prácticamente no tiene inflexiones, muy pocas. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí y por aquí. Vamos, una aquí al final, una por aquí. Bien, esta podría ser una curva suavizada de este perfil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues le vamos a decir que queremos guardar esto. Por lo tanto, vamos a salvar este perfil, lo vamos a salvar como referencia y lo vamos a añadir a nuestra carpeta de ficheros dedicados a este tutorial. Bien, vamos a añadirle al Smoothed versión 1 una que va a ser Instrumental Response. Y con esto ya tendremos nuestro grupito de perfiles preparados. Bien, una vez llegados aquí, lo que tenemos que hacer es cerrar todo esto, cerramos el perfil de referencia, da igual que haya podido aquí quedar con algunas irregularidades, porque, insisto, lo que importa es cómo tenemos que hacerlo, los pasos que hay que dar, y vosotros ya os procuraréis de que este sea un perfil perfectamente suavizado haciendo los ensayos que creáis oportunos. Bien, vamos también a buscar aquí nuestra carpeta de análisis, como siempre hacemos. Bien, vamos a buscar ya la carpeta donde tenemos los análisis. Ya sabéis que esto de los árboles de archivos es algo que crece, crece, crece de forma exponencial. Bien, nos acercamos ya a donde tengo la carpeta. En este caso hemos trabajado la estrella lambda Oriones y aquí tenemos todo esto preparado. Bueno, bien, vamos a ver si somos capaces de que el ordenador recuerde esta carpeta y vamos entonces a cerrar, que veo que no lo hemos hecho al final, la serie de referencia. Ahora sí, vamos a decirle también que queremos borrar todos los puntos que hay aquí y vamos ahora a abrir el primer perfil que hemos obtenido tras la obtención de la imagen espectroscópica. Es decir, vamos
a abrir lo que hemos llamado el SC1, el semicontinuo primero. ¿De acuerdo? Lo abriremos como perfil principal. Bien, nos ha llevado aquí. Es importante lo que os decía, es importante saber dónde estamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, perdón, esto siempre tiene que estar muy bien especificado, saber dónde tenemos las observaciones. ¿Veis? En este caso, eh, yo tengo la costumbre de siempre incluir el N1 si es un perfil rectificado, si es el SC1, que es el primario, que sí es el segundo que hemos suavizado a partir de este primario, como hemos visto en anteriores tutoriales, etcétera, etcétera. Abrimos pues el primero. ¿Mm? Vamos a abrir este. Debería abrirse. Bien, lo tenemos aquí. ¿Eh? Cerramos estas líneas de medición que siempre nos aparecen por aquí. Y ahora es cuando vamos a abrir nuestro perfil de referencia. ¿De acuerdo? Abrimos aquí la referencia y la vamos a ir a buscar a nuestra carpeta, que en este caso no me la recuerda, pero que iremos a buscar. En todo caso, esto es algo habitual en nuestro trabajo. Bien, nos vamos ya acercando. Tenemos el perfil suavizado que hemos obtenido en nuestro último proceso de este tutorial y ahora aparecerá aquí una línea que es la que hemos obtenido, como os decía. Bien, fijaros que aquí los rangos son diferentes. Yo os aconsejo, ¿de acuerdo? Si esto está en 6.853 Angstroms, pues para trabajar bien, eliminar esta parte del rango del espectro que podríamos haberlo hecho mayor, ¿eh? Esto ya depende de vosotros y en los rangos que trabajéis. Por lo tanto, vamos a editar los puntos, ¿de acuerdo? Editamos los puntos y vamos a cortar a partir de los, por ejemplo, 7.000, que es la medida más estándar. Le decimos que también lo podemos cortar del perfil de referencia si este perfil de referencia llegara, por ejemplo, a los 8.000 y no nos interesara tener tanta extensión del rango. En este caso nos da igual. Borramos y ya tenemos prácticamente ajustados en rango los dos perfiles. A continuación, vamos a cruzarlos, como siempre hacemos, ¿de acuerdo? Los combinamos, los calculamos y fijaros que ahora tenemos la característica curva de un espectro ya corregido en su respuesta instrumental. Vamos a moverlo al perfil principal y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la respuesta instrumental del perfil que hemos tenido. Este sería un perfil corregido, ¿de acuerdo? Bien, aquí la escala os puede engañar porque, perdón, os da la sensación de que es muy suave y que se han perdido detalles, pero no es así. Si cortáramos parte de los rangos en los cuales hay poco detalle, o incluso estos de aquí del final, veríamos cómo la escala realmente se vuelve un poco a la apariencia normal. ¿Qué podemos hacer? Pues rápidamente esto de aquí lo tenemos que guardar, ¿de acuerdo? Y este va a ser importante. Salvamos este perfil, ¿de acuerdo? Y lo podemos guardar. Vamos a guardarlo aquí. Instrumental respuesta, le podemos poner aquí un SC1 para simplemente saber cuál es este perfil. Bien, y en este perfil, ¿qué podemos hacer ahora? Pues ahora podríamos volver a repetir todo ese proceso rectificado
que ya estáis acostumbrados a él. ¿Cómo lo haríamos? Pues volveríamos a editar los puntos y le diríamos que vamos a añadir puntos. ¿De acuerdo? Bien, cerramos las líneas de medición, siempre nos molestan, y ahora colocaríamos de nuevo los puntos. Fijaros cómo va la curva dibujándose de nuevo. Siempre recordar que tenemos que pasar por encima de cualquier línea de absorción y por debajo de cualquier línea de emisión. En este caso ya os digo que lo estoy haciendo, como veis, de forma muy aproximada, muy de estimación, porque estamos en fase de aprendizaje. Bien, tenemos esto. Podríamos ajustar, ¿no? Pero siempre nos gusta que las cosas estén bien. Pero en fin, una vez más, lo que haríamos es cruzar las dos, lo vamos a calcular y fijaros cómo os ha cambiado ya la imagen totalmente. Esto de aquí es evidente que corresponde a imperfecciones de lo que he hecho. Ya, quisiendo ser más exactos, pues deberíamos ver, por ejemplo, dónde están los errores, que los hay, y podríamos ir, fijaros, en todo esto que aparece aquí por debajo del perfil, es lo que provoca estas imperfecciones, y esto es lo que debéis ir corrigiendo sucesivamente, pero creo que no hace falta insistir más en esto y alargar este tutorial. Es muy interesante el proceso, creo que es a lo que esperamos todos, a llegar aquí. Movemos esto al perfil principal, ¿de acuerdo? Suponiendo que hemos corregido todos los errores que hayamos podido tener. Vale, realmente hace daño a la vista esto de aquí, ¿verdad? Pero en fin, en todo caso sabéis que eso se corrige con el perfil anterior. Por lo demás, tenemos todas las líneas perfectamente referidas al N1, y este es el perfil que finalmente deberíais guardar como perfil rectificado y además corregido en su respuesta instrumental SFC1N1, que quiere decir que está rectificado. ¿De acuerdo? Lo guardaríamos y este sería el perfil a medir. ¿De acuerdo? Este sería el perfil al cual tendremos que aplicarle todas esas mediciones necesarias para nuestra clasificación. Aquí hemos corregido la respuesta de nuestro equipo y este será nuestro mapa espectral, nuestro espectro de trabajo. Y esto lo debemos hacer pues, con todas aquellas estrellas que tengamos que estudiar. Bien, pues nada, vamos a dejar de compartir la pantalla. Creo que el proceso es bastante sencillo, cuestión de práctica, conviene tenerlo apuntado, conviene tenerlo resumido. Esperamos que estos tutoriales en este primer nivel os hayan servido para preparar esos espectros. Y bien, y nada más, a partir de este tutorial 6, el próximo, el número 7, ya nos dedicaremos a medir, que es muy interesante, pero primero deberíais intentar al máximo practicar y poder tener claro este proceso. Sin este proceso previo, todo lo que podáis obtener después no sirve para nada. Muchas gracias y quedamos para el siguiente. Un saludo.